Continuamos aquí en La Espadaña en Radio María y ahora en la sección de Vida y Obra de Santa Teresa con María Ángeles Álvarez. Buenos días, María Ángeles. Buenos días, un saludo. Recordar a nuestros oyentes que la espadaña pasada, en esta sección, nos habíamos quedado en el general de la Orden de los Padres Carmelitas, el padre Juan Bautista Rossi, que en España se le comenzó a llamar con el apellido Rubeo, dado que a lo mejor Rossi quedaba un poco extraño, bueno, pues Rubeo, y cómo impulsó a Santa Teresa a que fundara tantos conventos como cuantos cabellos tenía en la cabeza, y así lo hizo María Ángeles, se nos lanzó Santa Teresa. Sí. Después de esta visita en el mes de abril del año 1567, en donde, como vimos en el programa anterior, la santa empezó con un poco de miedo, decir, no sé si me voy a entender y me va a ayudar o no este Padre Superior, pero que luego entre ellos hubo una gran sintonía y que la ayudó, como vemos, muchísimo en todo el planteamiento de la Reforma. El padre Rubeo pues redactó un documento en el que declaraba que a Teresa y sus hijas pues eran hijas de la Orden del Carmelo, que no estaban fuera como ellas pensaban, ¿no? Por los problemas que había habido antes con los padres carmelitas de aquí de España, con el provincial, ¿no? Y esto a la santa le consoló muchísimo, porque ella siempre, como habíamos visto también, se dolía mucho de sentirse fuera de la orden, porque ella realmente era una carmelita y así se sentía, y sentía orgullosa de su orden, y por eso quiso reformarla, no quiso hacer algo nuevo. Y esto a ella le hizo muchísimo bien. La relación con el padre fue tan íntima, bueno, pues que le dejó leer lo más íntimo que tenía la santa, que es el libro de la vida. Le dijo, mire padre, pueda leer esto, que en donde yo he ido contando todo esto. A él también le expuso también otra cosa muy íntima suya, que es el voto de perfección que había hecho, de mayor perfección, del que también hemos hablado en los programas. Y también les puso pues las limosnas con las que contaba para la fundación, es decir, un poco las tripas, como si dijéramos, económicas de cómo iba a llevarse a cabo la orden, y en este caso la Fundación de San José y de las otras fundaciones. Y ocurrió esto, como ha comentado padre, que fue el padre Ibáñez el que oyó decir al padre Rubeo una cosa a la santa, que hiciese tantos monasterios cuantos pelos tenía en la cabeza. Sí. Eso lo tenemos recogido en el Proceso de Salamanca, esa frase tan bonita. Y poco a poco también de la conversación con el padre Rubeo, y también de haber hablado antes con San Pedro de Alcántara, empezó a tener la santa otra idea en la cabeza, ¿no? Que poco a poco fue cuajando, que fue el hacer una nueva orden de varones que serían ermitaños contemplativos, o sea, carmelitas contemplativos. Y que lo había hablado ya, pues como digo, con San Pedro de Alcántara, y que también lo había hablado con el obispo don Álvaro de Mendoza, y que este también pues se lo dijo al padre Rubeo. O sea, hubo ahí una especie de intercambio en el que todos más o menos apoyaban esta idea de hacer una reforma. De llevar la reforma a los hombres. Sí, de llevar la reforma a los varones de la orden calzada. Pero cuando todo esto estaba sin terminar de fraguar por escrito y todo solamente a base de hablar, pues el padre Rubeo se fue. Le llamaron, se tuvo que marchar, y Teresa lo sintió muchísimo, ¿no? Porque como nos dice ella en Fundaciones 2.4, habíale cobrado gran amor y parecíame quedar con gran desamparo. Porque claro, ahora de repente ya que iba todo como fraguando, que todo parecía que iba a ir hilvanándose, ¿no? Pues él se va. Y se va, pero comienza algo que para todos nosotros es muy bueno y muy interesante, es que cuando se va empiezan a cartearse. Algo que ahora no hacemos mucho, ya no tenemos cartas, sobre todo no cartas en sentido físico. Pero empiezan a cartearse la santa y Rubeo, y digo que es bueno porque nos quedan las cartas. Claro. Y podemos irlas leyendo, ¿no? Unas cartas muy bonitas. Yo creo que los nuevos procesos de canonización de santos de nuestro tiempo, más que en las obras completas, publicar la sección de cartas va a tener que ser la sección de correos electrónicos y de WhatsApp. Y la santa, que en las cartas, sí, en todos sus escritos, la santa abre su corazón y nos lo cuenta de manera directa y espontánea. Las cartas es mucho más. Empezamos a animar a todo el mundo a que las lea, porque ahí la santa despliega una facultad increíble que ella tiene, que es hablar de diferente manera a cada persona. En el mismo día escribía 4 cartas para 4 o 5 personas distintas y son completamente diferentes, pero lo que tienen en común es ese gracejo, ese encanto, esa cercanía, eso de estoy contigo. Me imagino que diría, padre Rubeo, no le tengo aquí cerca, pero
le tengo en la carta, le voy a contar todo esto y abrir su alma completamente a él en una carta que, bueno, pues que se nos conserva, ¿no? Y confiaba, por tanto, mucho. Cuando el padre Rubeo estaba en Valencia, después de un periplo lleno de problemas en la orden, la verdad es que era un momento de grandes controversias con los frailes del Carmelo, pues él envió una carta en la que proponía a la santa instaurar una reforma de frailes primitivos. Es decir, que ya le dijo, bueno, pues vaya pensándoselo, madre, que sí, que me parece bien la idea y vamos a ir llevándola adelante. En este momento la santa ya empezó en su cabeza, por una parte, a pensar la nueva fundación de monjas que tenían que hacerse para llevar adelante la reforma, y por otra parte la posibilidad de encontrar y de hacer, de fraguar toda esta idea también de fundar con frailes. Con lo cual, primero, ¿dónde lo podían hacer? Segundo, ¿quiénes podían ir? Es decir, un montón de preguntas que, como vamos a ir viendo, ella lo fue desarrollando, lo fue trabajando, ¿no? Lo primero es que pensó, ¿dónde puede hacer la segunda fundación? Y hacerla ya rápido, para que todo esto vaya adelante. Y eligió, pues, Medina del Campo. Vamos a ver un poco por qué eligió Medina del Campo. Estamos hablando del año 1567 y tenemos a nuestra Santa Teresa, que era una mujer de 52 años. Para hoy en día una mujer joven, en aquella época una mujer ya muy mayor. Sí, estaría prejubilada en nuestro tiempo, quizás. Ya era una mujer mayor, llena de experiencia, llena de vida, ¿no? Y Medina del Campo en Valladolid será esta segunda fundación dentro de la Reforma. Es la segunda, ¿no? Porque el 27 de abril de este año había el padre Rubeo había escrito la patente para que se pudieran fundar nuevos San Josés y que se pudieran fundar, según está escrito, en cualquier reino de Castilla, con tal de que estuvieran bajo su obediencia sin que ningún provincial ni prior mandase en ellas. Es decir, obediencia directa del Padre Superior de los Carmelitas. Y también en ello dice algo que a la santa le vino muy bien, es que podía sacar 2 monjas de la Encarnación para que la ayudaran, y que esas monjas que sacara de la Encarnación para hacer esta reforma, esta nueva fundación, que las pudiera elegir la santa, no que ellas quisieran, es decir, no que dijeran, a ver, ¿quién quiere ir con la Madre Teresa? A ver quién se apunta. Sí. No, ese procedimiento no, sino que la madre dijera, esta madre, esta y esta hermana las quiero ahora para que me ayuden en la fundación de Medina. Y en total aquí de la Encarnación saldrán alrededor de 40 monjas para la fundación de Santa Teresa, así que va a ser un buen granero el monasterio de la Encarnación para todas las fundaciones que va a llevar adelante la santa. Iban y algunas de ellas, como vimos, no se quedaban ya como descalzas y otras seguían siendo calzadas, incluso volvían otra vez a la Encarnación, pero sí que llevaron a cabo todas las fundaciones de la santa, ¿no? O sea, un papel importantísimo en todo este proceso. Sí. En todo este proceso de fundaciones. Pues este decreto del padre Rubeo, general de la Orden, va a favorecer mucho este espíritu reformador de Santa Teresa y estas nuevas fundaciones. Con esta carta abierta y libre. Le empujó muchísimo y le ayudó muchísimo, ¿no? Y ella, que como ya la vamos conociendo, todo lo lee como obra del Señor en su vida, pues vio que todo estaba en las manos del Señor y que la estaba ayudando, que el Señor la estaba diciendo, venga, muévete ya, ale, empieza ya, adelante, va a Teresa. Ser curioso, María Ángeles, y luego va a crear alguna polémica, es los límites fronterizos, ¿no? El reino de Castilla. Hasta dónde llegaban estos reinos que se habían fraguado hacía poco tras la Reconquista. Y bueno, todos esos otros lugares que Santa Teresa va a poner pie. Sí, porque en principio, como vemos, le daba potestad de hacerlo en cualquier reino de Castilla, pero como vamos a ir viendo, pues te salió del reino de Castilla, Andalucía, y empezaron los problemas. Podemos pensar un poco, y así lo he estado yo haciendo, ¿no? El por qué puso su mirada en Medina del Campo. ¿Qué razones tuvo para decir, venga, me voy para allá? Pues las razones tienen que ver con sus amistades, nuevamente. Es decir, donde tengo amigos que me van a ayudar, que me van a apoyar, que me voy a hacer espaldas con ellos. Y ahí voy a tener como más apoyos para poder llevar a cabo todo esto. En Medina del Campo estaba, por una parte, Fray Antonio de Heredia, que era el prior de los carmelitas de allí, de Medina del Campo. Estaba ahí en Santana, en Medina del Campo, y antes había sido prior aquí en Ávila y había sido confesor en la Encarnación. Y entonces, bueno,
claro, pues le conoció muchísimo la santa, tenía una relación profunda con él. Él había ayudado mucho a la santa con todo aquel voto de mayor perfección, ¿no? Que levantó tantas polémicas y que fue con tanta controversia, ¿no? Él fue uno de los que siempre dio su parecer positivo, ¿no? sobre el voto y sobre Teresa. También en Medina del Campo pues estaba su antiguo confesor Baltasar Álvarez, con el que Teresa mantenía una correspondencia íntima también, ¿no? Y este padre estaba, a través de la relación con la santa, pues cambiando una manera de ser, según nos cuentan, dura, es decir, una persona que era dura, crítica, un alma cerrada a muchas cosas, pues el trato con la santa le empezó a cambiar y empezó a ser un padre mucho más suave. Y curiosamente, ¿no? Esto, cuando empezamos a analizarlo, pues vemos cómo empezó a vivir experiencias del amor de Dios. Abierto, o sea, empezó a abrir su corazón, empezó a dejar sus durezas interiores y lo transformó completamente, esta vivencia del amor de Dios, y seguía profundamente unido a la santa en todo y poco a poco ayudando a los demás. En este momento vemos nuevamente otra persona, otro amigo de Teresa, que se sintió muy ayudado interiormente y espiritualmente por la santa, que como vemos no dejaba a los que tenía a su alrededor si no podía ayudarles. Es decir, si podía ayudarles, les iba a ayudar, sobre todo en el camino de la oración y en el camino de la vida de la fe, como este padre Baltasar Álvarez. El obispo, pues que ya sabemos que era muy amigo de la santa y también de San José, pues envió de capellán allí al padre Julián de Ávila. Dijo, váyase para allá, padre, que era el capellán de San José, para ayudar a la santa. Váyase un poco antes y vaya negociando con el obispo de Medina, con los regidores y con el cabildo, ya sabiendo que probablemente se iban a levantar problemas, como realmente vemos que se van a levantar. Porque claro, llegaban a otro sitio distinto. El padre Julián de Ávila tendrá que hacer de diplomático, digamos así, ¿no? De mediador entre las pretensiones fundacionales y las debidas licencias. Claro. Y sobre todo porque cuando llegó allí el padre Julián de Ávila y empezó un poco a hablar con ellos, pues se encontró con algo que tiene que ver mucho con la manera de ser de las personas, y que es... No cambiamos, ¿eh? No cambiamos. Es que habían llegado pues muy malas informaciones de la santa, como que era una mujer muy como demasiado religiosa, y que todo eso se ponía en entredicho, y se la comparaba con una mujer llamada Magdalena de la Cruz. Y eso pues la hizo mucho daño. ¿Quién era esta Magdalena de la Cruz? Simplemente voy a dar unos datos por encima para ver con quién se la consideraba la santa, ¿no? Bueno, esta había sido una monja franciscana. Estamos hablando que vivió en el año 1487 a 1560, es decir, contemporánea de la santa, y que en vida se la había considerado santa, de tal manera que un trozo de su hábito pues cubrió al rey Felipe II cuando era bebé. Así. La consideraron mucho franciscanos, por ejemplo, como Francisco de Quiñones o el mismo Francisco de Osuna, que sabemos que escribió el Abecedario Espiritual. Pero ya empezó San Ignacio de Loyola, cuando la conoció, a desconfiar de ella. En el año 1543 cayó enferma y confesó una larga cadena de engaños e hipocresía, y atribuyendo gran parte de sus milagros y de sus actitudes al demonio. De manera que fue condenada por la Inquisición y terminó sus días en cadena perpetua en un convento. Con esta mujer se la comparaba a la santa en Toledo. Sí. Con todo esto, con como si dijéramos, esta pues, muralla de duro... No muy buena tarjeta de presentación para entrar en Medina del Campo. No. Le recibieron al padre Julián de Ávila pues como un poco enfrente, en contra, como una muralla. Es decir, no, mire, no nos traiga aquí a esta monja, que nosotros vemos que puede ser perfectamente como esta otra, que embauque a todo el mundo y que luego salga una cosa de estas tan tremendas. Entonces, ¿qué es lo que hizo el padre, con sugerencia de la santa, que le iba un poco indicando el padre Julián de Ávila? Pues buscar personas notables que opinaran de otra manera de ella. Dice, bueno, pues busque usted personas que hablen de mí bien, por favor, que me están comparando con esta monja. Sí, y aquí le encuentra. Buscó al padre Luis de Medina, de la Compañía de Jesús, que fue un bienhechor del Colegio de Ávila y que por tanto la conocía, que votó a su favor.
También buscó la opinión de Juan Ordóñez, que también era amigo y confesor de Teresa durante un tiempo, al padre Luis Santander, que era discípulo de Juan de Ávila, a Simón Ruiz, que era el encomendador de las ferias de Medina y regidor de la villa, a un mercader, Diego de León, y a un regidor, Francisco de Dueñas. Todos estos dieron pues una opinión muy favorable a la santa y le abrieron las puertas de poder entrar en Medina. Pues qué buen trabajo de campo hizo aquí el capellán, el padre Julián de Ávila. Ya, porque sobre todo se dio cuenta de algo que todos nos vamos dando cuenta, ¿no? Si reflexionamos, que Teresa ya tenía muchos amigos. Sí, sí. Mucha gente que la quería, que la conocía, que la admiraba, que habían sido sus amigos, sus confesores. Con muchos de ellos empezó con una relación tirante porque también la ponían en entredicho, pero poco a poco, bueno, tenía Teresa esa amistad profunda con la gente, ¿no? Que la hacía, pues, como decimos, abría las entrañas y les llevaba a la gente a seguir apoyándola en todo. Yo en este aspecto quisiera destacar en esta sección de vida y obra de Santa Teresa cómo la vida de Santa Teresa transcurre también amparada por muchas personas que hacen posible el plan de Dios. Estamos tocando el caso concreto ahora del padre Julián de Ávila, podríamos tocar otros casos como la hermana Ana San Bartolomé, como el padre Gracián, San Juan de la Cruz, y que hubiera sido de Santa Teresa si no hubiese encontrado estos buenos instrumentos. Esto nos hace pensar a nosotros también cómo cada uno de nosotros podemos ser instrumentos del plan de Dios en base al apoyo de un sacerdote, de una religiosa, de una institución que hace posible en el tiempo pues ese plan maravilloso de Dios. Realmente este sustrato, Sí, de afecto y de admiración que la gente iba teniendo de la santa, pues al final era lo que va a ir poco a poco haciendo crecer la reforma. Y lo va a hacer así a lo largo de ahora en adelante. Es decir, todos los inconvenientes o muchos de ellos van a encontrar salida en esto. Es decir, si hay alrededor personas que hablan bien, que buscan, que ayudan, que apoyan, que financian, pues lógicamente la obra de la santa va a poder seguir adelante. Y los grandes impedimentos que se encuentra ella, pues los va a solucionar, ¿no? Sí. Es el verdadero sustrato de afecto. Sí. Cuando supo Teresa que tenía ya la licencia, pues mandó a Julián de Ávila que se pusiese a buscar una casa. Y bueno, pues encontró... Ahora le toca hacer de inmobiliaria. De mobiliario. Pobre padre Julián de Ávila. Este se encontró con una casa que era un alquiler, que era de 51 maravedís, y que era una casa muy importante, la más principal. Y la santa le dijo: padre, yo no tengo yo posibilidades de hacer eso. Entonces era la casa de don Alonso Álvarez, que era el administrador del Hospital de la Concepción, y que había patrocinado a un niño muy especial del que vamos a ir hablando en adelante, que se llama Juan de Yepes. Uh-huh. Y que con su hábito carmelita iba a cantar ¿Quién será? su primera ¿Quién misa. será este niño? Nuestro futuro Juan de la Cruz, ¿no? Teresa le encargó que Fray Antonio la ayudara, Fray Antonio de Heredia, que como decimos que era amigo de ella porque había sido su confesor y que era el prior de los carmelitas, que le ayudara a buscar una casa donde ella pudiera estar, que estuviera arreglada y que pudiera pagarla, es decir, que pudiera abarcarla, ¿no? Y este lo trató con una señora que le tenía a él mucho afecto y que realmente le ayudó. Esta señora tenía una casa y que al final fue la que les dejó para que pudieran empezar allí su reforma. En Ávila pues comenzaron las murmuraciones, sobre todo porque empezaron a decir: pero bueno, ¿cómo que va a ir a fundar la Madre Teresa a Medina? Pero no ha tenido bastantes problemas aquí. ¿Pero no saben en Medina los problemas que ha causado aquí esta monja? Y eso a ella, como sabemos, le hacía mucho daño. Por una parte, estas murmuraciones... Como aparecen siempre los pájaros de mal agüero para las cosas de Dios, ¿eh? Es increíble. Sí, decir, bueno, esta mujer ahora que ha montado tanto lío aquí, ahora se va a Medina. Madre mía. Y también a Teresa pues empezó a tener otra serie de consideraciones, ¿no? Es decir, ¿quién me voy a llevar? ¿Qué monjas me voy a llevar para la nueva fundación? Uh-huh. Entonces, como vemos, como dijimos en el programa anterior, la santa era una buena directora de recursos humanos. Sí, vamos a verlo. Sí. ¿Quién se llevó? Por una parte tenía en su mente llevar a una postulante, que era Elvira de Sant'Angelo. Entonces le pidió a sus padres para poder llevársela. Él le dijo que se la diesen para traerla a Medina y que allí le daría el hábito. ¿Y qué es lo que dijeron los padres? Pues no contestaron.
Y dieron la callada por respuesta, Sí. lo que significó, pues no me la puedo llevar a esta monja. Sí. Es Claro, una siendo manera de postulante, contestar que ya sí. en aquella época se usaba, una Ujú. manera muy fea. Muy fea de no decir, pues sí, pues no, no dijeron nada. Con el joven rico de Evangelio también. Así que esta quedó descartada como monja que podía ir a la fundación. Otra postulante, que era Isabel Fontecha, que se llamó Isabel de Jesús, pues bueno, aquí nos lo cuentan en Fundaciones 3.2, con sus blanquillas, es decir, con sus blanquillas es con su dote, en Sí. palabras de la santa. Sí. Se cubrió con las blanquillas de esta Isabel de Jesús, se cubrió el alquiler de la casa y ayudó un poco a los gastos de empezar. Ujú. Y Teresa, pues colocó 2 monjas de la Encarnación, que como vimos era una de las cosas que le había permitido el padre Rubeo, que cogiera 2 monjas de la Encarnación, las que ella quería, no las que quisieran ellas, es decir, que pudiera ya elegir. Y entonces eligió a doña Isabel Arias y a doña Teresa de Quesada. Aunque bueno, como sabemos, pues estas dos estaban un poco contrariadas por irse, ¿no? Tampoco tenían como demasiada Mucho ánimo. ilusión. Y también se lo dijo a 2 primas de la santa, que eran doña Inés y doña Ana de Tapia, y a la subpriora Ana de los Ángeles. La única verdadera descalza que fue para Medina del Campo, pues fue su sobrina María Bautista. Y la santa, bueno, que era calzada, descalza, era una mezcla entre las dos. Así lo contaba Julián de Ávila, que decía: las más eran de la Encarnación. Ujú. Iban 7 monjas, personas muy principales y siervas de Dios. Pues ahí va Santa Teresa con este equipo a fundar esta segunda fundación en Medina del Campo, en Valladolid. Van a salir, como vamos a ver en programas sucesivos, padre, ya simplemente dejamos un poco ahí en suspense para que los oyentes Nos sigan quedamos oyéndolo. con ganas, nos quedamos El día con ganas 13 este de programa. agosto, Sí. pues simplemente leo... De 1567. Iban para fundar Medina del Campo y simplemente leo un poquito que nos va a Ujú. dejar, que dice: iban 3 o 4 carros con las monjas y la ropa y entre casa, que al presente era menester, y con mozos bastantes de a pie, y no me acuerdo si iban más a caballo que yo. O sea, que ella iba a caballo, que las demás iban en carros, que llevaban esto de la ropa y entre casa, es decir, la ropa de casa, la ropa pues para dormir y para vivir, y que iban con unos mozos y que iban a pie muchos. O sea, iban todos para allá, Medina del Campo, 13 de agosto, 1567. Pues nos quedamos con esta hermosa imagen, María Ángeles, Santa Teresa en camino. Santa Teresa en camino con una cuadrilla, como vemos, de monja, la mayoría de la Encarnación, y tirando para adelante. De foto. De foto. Muy bien, María Ángeles, muchas gracias. Un saludo para todos y a seguir leyendo todo esto en el libro de Fundaciones. Muy bien. Y nos vamos despidiendo aquí de todos nuestros oyentes en esta espadaña en la que nos vamos, Santa Teresa, en camino a las fundaciones en este inicio de lo que supone esta nueva fundación de Medina del Campo. Y ahora en Radio María les dejamos con el Ángelus y nos vemos, Dios mediante, el próximo viernes, Dios mediante, aquí en la espadaña. Han escuchado en Radio María La Espadaña, un programa que dirige el padre Arturo Díaz desde el Monasterio de la Encarnación en Ávila.